Buenas tardes. Esta es la presentación de la licenciada Marité Segada, es de Historia de Bolivia, y les vamos a compartir sus diapositivas, como lo ha presentado. Bueno, muy buenas, bienvenidos a este curso introductorio sobre Historia de Bolivia. En esta parte del curso ustedes van a tener el material básico sobre el relato de la historia de Bolivia a partir de la fundación de la República, vale decir, desde 1825, haciendo un recorrido por el siglo XIX, luego una buena parte del siglo XX hasta prácticamente fines de siglo. Es importante el conocimiento de la historia de nuestro país porque ayuda a comprender los fenómenos sociales, políticos y económicos actuales. Entonces, en este material ustedes van a encontrar los conceptos básicos y los acontecimientos más importantes de la historia republicana de Bolivia. Bueno, la fundación de la República de Bolivia se produce después de las guerras de la independencia, que duraron más de una década y que fueron concurrentes con otras guerras de la independencia en los otros países de América Latina, sobre todo del área andina. Bolivia se funda el 6 de agosto de 1825 y se nombra como primer presidente de nuestro país a Simón Bolívar. Este es sobre todo un acto simbólico de reconocimiento a la labor del libertador y como un homenaje a este personaje de la historia que, digamos, ha logrado la liberación de varios pueblos de América Latina. Sin embargo, Bolívar es presidente por pocos meses, presidente de Bolivia, y aparte de varios decretos y disposiciones que él lanza, en realidad no logra gobernar propiamente el país, ¿no? Pero simbólicamente y formalmente es el primer presidente. La primera constitución política del Estado en Bolivia se aprueba en 1826, un poco más de un año después de fundada la República. Esta constitución es un documento muy importante, está en los archivos en este momento en Sucre, y establece las bases del Estado boliviano, ¿no? Cómo se va a estructurar el Estado, cuáles son los derechos y las obligaciones de los bolivianos, cuáles son las formas de elección de autoridades, es decir, una constitución política del Estado abarca ese conjunto de elementos que son básicos para la construcción de un Estado. Y en el caso de Bolivia, verdaderamente vamos a iniciar una fase de construcción de un Estado que era inexistente en ese momento desde nuestra propia administración como bolivianos. Eh, durante las primeras décadas después de la fundación de Bolivia, quienes van a estar a cargo del poder son una serie de presidentes militares que provienen del ejército, que los denominan algunos historiadores como caudillos bárbaros, porque se trataba de personajes muy controvertidos que han cumplido varias funciones. La primera función es la de organizar y construir las bases del Estado. En segundo lugar, consolidar las fronteras nacionales respecto de nuestros países vecinos. Y por último, la función de administrar el país. Sin embargo, se trataba de personajes que actuaban de manera bastante arbitraria en la política y se sustituían entre ellos a través de normalmente golpes de Estado o elecciones que eran bastante arbitrarias, manejadas de una manera poco democrática y que lo que permitían es la sustitución de un caudillo por otro caudillo. Recién a partir de 1880 en Bolivia se ingresa en un régimen o un sistema democrático, es decir, se aplica la elección de autoridades por voto. Sin embargo, hay que aclarar que desde la primera constitución aprobada en Bolivia, como decíamos, en 1826, el voto estaba restringido a varones mayores de edad, que cuenten con alfabetización y además ciertas condiciones económicas. Eso significaba que las grandes mayorías nacionales estaban totalmente excluidas del derecho político de votar y obviamente también de participar como candidatos.
Entonces, en realidad, quienes administraron la política nacional desde 1880 en adelante van a ser partidos políticos que corresponden a las élites oligárquicas, hacendales, y que entre ellos van a alternar en el poder. Los dos primeros partidos que aparecen en Bolivia son el Partido Conservador y el Partido Liberal en 1880. Y recién en el siglo XX va a aparecer además el Partido Republicano, que tiene distintas fracciones. Estos partidos, los tres, corresponden a la élite económica que dominaba el país y que controlaba también la política. Esta democracia, este sistema de elecciones periódicas que comienza en 1880 se va a extender hasta 1930 aproximadamente, es decir, hasta la tercera década del siglo XX. Bueno, la fundación, bueno, la economía boliviana durante el siglo XIX y principios del siglo XX se va a especializar en la producción minera. Durante el siglo XIX va a dominar la producción de plata como un mineral que Bolivia ya lo producía durante la época de la colonia. Recuerden ustedes que las minas de Potosí eran el lugar por excelencia de atracción de capital internacional para la producción de plata. Cuando hablamos de una economía monoproductora de materias primas para la exportación, nos estamos refiriendo a la especialización que Bolivia tenía en la producción de plata durante el siglo XIX y que el destino de esta producción era el mercado internacional, ¿no? Primero europeo y después ya entrará Norteamérica también como un elemento fundamental de la demanda de minerales. Durante el siglo XIX, entonces, la economía estaba en manos de una élite de mineros que se dedicaron a la producción de plata y que va a atravesar por distintos ciclos, ¿no? Cuando se funda la República, las minas en Bolivia estaban inundadas, abandonadas, devastadas por las guerras, y este grupo de mineros, de empresarios mineros, se va a hacer cargo de recuperar la economía de la plata, de recuperar las minas, de insertarles capitales, insumos y de lograr, digamos, poner de pie la producción de plata en Bolivia. Este grupo de mineros era muy cercano y en muchos casos ellos mismos eran dueños de grandes haciendas en Bolivia. O sea, la propiedad de la tierra productiva en Bolivia estaba en manos de estas grandes haciendas. Eh, con este sistema minero y hacendal convivía un pequeño sector productivo de artesanía muy precario en Bolivia y un comercio interno también muy limitado. O sea, los grandes sectores sociales excluidos, digamos, de la élite, consumían productos nacionales, mientras la élite vivía de la importación de productos para el consumo de sus familias. Desde el siglo XX, esta producción minera se va a sustituir en términos del mineral, es decir, de la producción de plata vamos a pasar a la producción de estaño. Este cambio de la plata al estaño coincide con el cambio de siglo, es decir, la crisis de la minería de la plata sucede a fines del siglo XIX y comienza una intensa demanda por el mineral estaño. Esto tiene que ver con la dinámica del mercado internacional, no precisamente con la capacidad productiva que había en Bolivia, sino con el mercado internacional, que es el más importante consumidor de las materias primas que nosotros producíamos. Entonces, esto nos convierte en una economía altamente dependiente, no solamente de los precios de los minerales en el mercado internacional, sino también de las fluctuaciones de ese mercado. Es decir, si hay más demanda, menos demanda, eso afecta directamente a nuestra economía. Como ustedes deben recordar, los nombres de los famosos tres varones del estaño son Patiño, Hochschild y Aramayo, que son los tres personajes que desde principios del siglo XX van a controlar la economía minera de Bolivia, ¿no? Y tienen el punto más importante, digamos, de éxito y de productividad en la segunda década del siglo XX. Patiño se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo
Sin embargo, esto lamentablemente no significa que él invierta estos recursos en Bolivia, ¿no? Él tenía los ojos puestos más bien en Europa y por lo tanto, como país, a pesar de que teníamos uno de los hombres más importantes del mundo, económicamente hablando, esto no ha significado mejores condiciones de vida para nuestra población, ni tampoco ingresos importantes para el Estado boliviano. Bueno, respecto a las características de la sociedad boliviana en las primeras décadas desde su fundación, es decir, estamos hablando del siglo XIX e inicios del siglo XX, porque estas características no van a variar de una manera sustantiva entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Son las siguientes. Cuando se funda la República de Bolivia en 1825, aproximadamente el 90% de la población era rural y además analfabeta. Quiere decir que estaba por fuera de los derechos que tenían los otros sectores de la sociedad que vivían en las ciudades, que gozaban de un ingreso económico importante y que podían participar en la vida política del país. En términos urbanos, la sociedad estaba concentrada en Potosí, La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz. Y tenemos una pirámide estructural social donde tenemos en la punta de la pirámide a esta oligarquía minero-feudal de la que estábamos hablando y en la base ancha de esa estructura a los indígenas. Es decir, los indígenas que vivían básicamente en sus comunidades y que durante la época de la colonia habían tributado al Estado, fueron liberados del tributo, en cierto modo, pero no eran incluidos en el nuevo Estado que se había fundado en el país. Es decir, que es muy relativa, digamos, la libertad, la independencia del pueblo boliviano. En realidad fue una independencia más de tipo jurídico y formal, pero el sistema de explotación laboral, el sistema de exclusión a los pueblos indígenas se va a mantener durante la República, al menos hasta bien avanzado el siglo XX. En Bolivia, entonces, durante todo el siglo XIX, existía una sociedad muy desigual, con mucha pobreza y muy excluyente, ¿no? Nosotros vamos a tener como uno de los conflictos más importantes del siglo XIX, la lucha permanente de las comunidades indígenas por defender sus tierras, sus títulos como comunidad, frente a un Estado que durante todo el siglo XIX tenía la intención de arrebatar las tierras de las comunidades, proceder a la venta de esas tierras para que exista una suerte de propiedad individual de la tierra en Bolivia, ¿no? Y no haya esta tierra comunitaria, digamos. Entonces, uno de los objetivos, incluso de uno de los principales y primeros decretos de Bolívar, fue la desestructuración de las comunidades, ¿no? Más bien con la idea de que el desarrollo en Bolivia iba a provenir de la posibilidad de que los indígenas y campesinos cuenten con su propia tierra individual y puedan producirla de manera particular. Por otra parte, la sociedad boliviana recién va a comenzar a organizarse en sindicatos, en asociaciones sostenibles, ¿no? A generar luchas por sus derechos a partir del siglo XX. En el siglo XIX, excepto ciertas organizaciones, no existe ese proceso de conflictividad, de luchas sociales a partir de las organizaciones. Entonces, esas son las características básicamente de la sociedad boliviana durante básicamente el siglo XIX. Un elemento fundamental que no podemos olvidar en esta reconstrucción histórica de la historia de Bolivia son las grandes guerras que ha librado nuestro país con otros países vecinos por el control de recursos naturales. Básicamente las guerras internacionales se producen como causa fundamental el control de los recursos naturales. En el caso de Bolivia, tenemos la primera guerra que hemos sufrido en el siglo XIX, que fue la Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1884. En el caso de la Guerra del Pacífico, como ustedes saben, la causa de la guerra fue justamente el hallazgo de
yacimientos de guano y salitre en las zonas costeras de Bolivia. Estos dos productos eran muy demandados en el mercado europeo porque eran utilizados como insumos agrícolas. Entonces, ya de alguna manera estos eran explotados por la población que vivía en el lugar y después el detonante fue el intento del Estado boliviano de recuperar alguna ganancia por la explotación de esos productos que estaban en nuestro territorio. Y este hecho desencadena la Guerra del Pacífico y termina con la derrota de Bolivia. Es importante ubicar a la Guerra del Pacífico en el contexto que estábamos conversando interno de Bolivia, porque va a marcar esta derrota de la Guerra del Pacífico, que significa la pérdida de muchas vidas, pero además de muchos kilómetros cuadrados de nuestro territorio nacional, significa en términos internos el paso, si ustedes ven las fechas coinciden, el paso de esta era de dominio de los militares en el poder a la democratización del país, es decir, a que gobiernos civiles se hagan cargo del poder. Justamente a partir de 1880, en este proceso de la guerra, deciden los partidos políticos, bueno, organizados, recientemente organizados, tomar el poder y establecer un régimen democrático en Bolivia, o sea, acceder al poder por la vía del voto. En el caso de la Guerra del Acre, este acontecimiento sucede entre 1899 y 1903 en el norte de nuestro país. También tiene que ver con la explotación de recursos naturales, concretamente sobre el tema del caucho, de la goma, que era un material también muy preciado por la naciente industria internacional, ¿no? Las industrias de llantas, sobre todo automovilísticas, demandaban este producto y también en este caso Bolivia no logra, digamos, recuperar esos recursos naturales y termina esta guerra o esta contienda con la cesión de territorios al Brasil en el norte del país. Y por último, la tercera guerra que hemos librado en este periodo ha sido la Guerra del Chaco, que sucede entre 1932 y 1935 con el Paraguay. En este caso, esta guerra va a marcar internamente el fin del ciclo de los liberales en el poder político y el comienzo de una era distinta en el país en términos de administración del Estado. La Guerra del Chaco también tuvo como origen la disputa por recursos naturales, en este caso los hidrocarburos, en la zona justamente que colinda entre Bolivia y Paraguay. Aquí habían dos grandes empresas petroleras que tenían inversiones en el lugar, pero también fue una guerra que tendió a resolver problemas políticos internos, es decir, en Bolivia ya había un debilitamiento, una crisis del régimen oligárquico y esta guerra que intentó ser, digamos, el salvataje del gobierno terminó verdaderamente con la derrota, sacando del poder a los sectores, a los partidos de la oligarquía e iniciando un proceso político distinto en nuestro país. Un elemento de referirnos a las confrontaciones internas que hubieron en Bolivia en lo que va del siglo XIX y principios del siglo XX. El acontecimiento más importante interno en términos de confrontación fue la denominada Revolución Federal de 1899. Esta fue una guerra civil en realidad que enfrentó a los bolivianos y que tuvo como saldo el traslado de la sede de gobierno hacia la ciudad de La Paz. Aquí se enfrentaron dos partidos políticos, ambos eran de la élite, los liberales y los conservadores, pero también era un enfrentamiento territorial. Del norte, que tenía un punto de poder muy fuerte en La Paz, versus el sur de Bolivia, que estaba sobre todo anclado en la minería de la plata y las haciendas de la zona de Potosí, Chuquisaca. Entonces también es una lucha territorial por el dominio del Estado. En esta contienda bélica hay un factor muy importante
que es la participación de los indígenas aliados a uno de los sectores que se confrontaron. Estamos hablando concretamente del líder indígena Pablo Zárate-Vilca, que se alía con los liberales para derrocar a los conservadores y logran una victoria muy importante. En realidad, desde el fin de esta guerra federal, la sede de gobierno, como decíamos, se va a trasladar a la ciudad de La Paz y el Partido Liberal va a tomar las riendas del país. Sin embargo, a pesar de que Pablo Zárate Vilca fue aliado de los liberales y los liberales triunfaron en esta guerra, fue luego traicionado por los propios liberales. En Bolivia es importante ver cómo se ha de alguna manera utilizado a los sectores indígenas en las disputas por el poder, pero eso no ha significado que como resultado los indígenas puedan lograr sus conquistas. En casos como este de la Guerra Federal hubo un uso, digamos, de las masas campesinas indígenas para derrocar al enemigo, pero una vez que triunfaron, traicionaron también al movimiento indígena. Vamos a referirnos a la crisis de este Estado oligárquico, de este Estado minero y feudal que había dominado el país desde la fundación de la República hasta bien avanzado el siglo XX. ¿Cuáles son las causas de la crisis? ¿Cómo sucede el declinamiento del poder de esta oligarquía minera? La crisis comienza sobre todo a fines de los años 20, está agravada por una crisis del mercado internacional de la Bolsa de Valores de Nueva York que afecta también a la economía boliviana, porque no se olviden que la especialidad de nuestra economía era la producción para la exportación. Entonces, esta crisis internacional que fue muy dura y azotó a muchos países del mundo, también se va a reflejar en una crisis económica interna en Bolivia que va a empezar a afectar a la dominación y al poder de los sectores oligárquicos. Por otra parte, también hay que señalar que en esta época, estamos hablando de 1920-30, en Bolivia empiezan a surgir nuevas ideologías como el nacionalismo, como el marxismo, que provienen del mundo internacional. Por ejemplo, la Revolución Rusa de 1917 tiene su impacto en el caso de Bolivia y también otros eventos internacionales. Entonces, por una parte se va a producir el declinamiento del poder de esta oligarquía y por otra parte la emergencia de nuevos sectores sociales y políticos, de nuevas ideologías, el inicio de movilizaciones sociales, como conocemos hoy, las huelgas, las marchas, los paros, etcétera, por parte de obreros mineros y también de sectores campesinos e indígenas en el país.